Entonces, pues este es un paciente masculino de 83 años con antecedentes pues con múltiple comorbilidad, pero con un antecedente pues de funcionalidad, como decíamos, básica preservada, con hipertensión arterial, hipotiroidismo, EPOC, tabaquismo, extabaquismo pesado y con hiperplasia prostática benigna. El cuadro clínico, pues al momento del diagnóstico ya tenía 17 días de evolución, que inicia con cefalea y hace un cuadro pues de compromiso de focalización neurológica, aparentemente con un compromiso progresivo, inicialmente destaca pues una parálisis de nervios craneales, destacándose una parálisis facial y que hace un deterioro que luego predomina hacia el síndrome medular, pues para el cual se realiza unas imágenes en las cuales pues se prefiere hacer una resonancia magnética para evaluar ese compromiso en principio de predominio medular, en el cual se observa un proceso inflamatorio tipo mielitis transversa con compromiso longitudinal que se extiende a más de 3 segmentos medulares. Y esto asociado pues a un estudio de líquido cefalorraquídeo que, como ya ustedes lo describían, presentaba pleocitosis linfocítica, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Se consideró pues la posibilidad de que fuese una causa infecciosa, digamos que más probablemente una etiología viral tipo herpes o tuberculosis, o una etiología neoplásica, y efectivamente pues ya era un paciente VIH negativo con un perfil de autoinmunidad que se realizó, pues que se consideró también negativo y con una baja probabilidad. El paciente ya se encontraba con tratamiento con corticoide, cubrimiento antibiótico y tratamiento también antiviral. Sin embargo, el paciente, a pesar de este tratamiento y del abordaje inicial, presenta deterioro neurológico adicional y progresa hacia la plejía, siguen progresando la clínica pues, de tipo medular. Respecto a los estudios de líquido cefalorraquídeo, pues estos estudios pues, mostraron un FINO-RAI, este panel fue negativo. El cultivo de gérmenes comunes fue negativo, un cultivo para Mycobacterium tuberculosis en medio líquido que también fue negativo, la PCR para tuberculosis también fue negativo, PCR herpes 1 y 2 negativo y cultivo para hongos negativo. Sin embargo, pues este paciente adicionalmente hace este deterioro respiratorio. La tomografía pues muestra unas áreas de consolidación a nivel del lóbulo superior derecho, el lóbulo inferior, hallazgos también de árbol en gemación, y se observan también unos ganglios pues aumentados de tamaño, un ganglio calcificado y unos granulomas también calcificados en el parénquima pulmonar derecho, y por la misma tomografía un aparente granuloma calcificado del lóbulo hepático derecho. Este paciente pues se hace recolección de muestra pues respiratoria y pues el BK pues es positivo para bacilos ácido alcohol resistentes, y el cultivo pues finalmente fue positivo para complejo Mycobacterium tuberculosis. El compromiso neurológico a ese punto pues era predominante a nivel medular, y pues se considera una mielitis extensa longitudinal pues asociada a esa infección por tuberculosis, y el paciente pues inició el tratamiento tetraconjugado el 15 y continuó pues el tratamiento también con corticoides. Pues lamentablemente el paciente pues presentó deterioro, si bien esto pues se inició un poco pues de manera un poco ya adelantada respecto al momento de la consulta inicial y al tiempo que llevaba de la clínica neurológica. Presentó pues deterioro, progresión del choque, persistencia del soporte vasopresor y respiratorio, y pues finalmente el paciente falleció. Entonces, el tema que vamos a revisar es esa mielitis extensa y específicamente el tema puntual relacionado con tuberculosis. Entonces, les voy a enviar un segundito acá. Y a ver si me deja acá copiar el enlace. Voy a colocarle acá en el chat.
Entonces, no sé si están, ya tienen en el chat, creo que el enlace. eh, y también este es el código para participar. Perdón, Cintia, ¿cuál es el Sí, código? mira, Ah, lo o estoy sea, compartiendo en mi pantalla. Sí, PLZRX. Y no, pues ya también lo voy a copiar si quieren en el chat. Ajá, sí, ya lo copió David. Gracias, David. ya, yo ya puedo. Entonces, ya tenemos 5 participantes, no sé. Si no se pueden conectar, lo pueden ver por la llamada de Zoom, pero pues idealmente por la página. Bueno, entonces voy a ir empezando la presentación mientras se van conectando. Ahí están viendo bien la pantalla, están viendo ya en la página, ¿verdad? Sí, Cintia, por favor, adelante. Listo. Bueno, sí, señora. Bueno, entonces, pues empezando con este es el espectro, que diríamos es el espectro de la neurotuberculosis. La tuberculosis del sistema nervioso central en realidad es apenas el 1% de todas pues, las tuberculosis, y cuando se compromete el sistema nervioso central, lo más frecuente es que se comprometa las meninges. El cuadro pues más frecuente es la meningitis por tuberculosis y un poco menos frecuente pues paquimeningitis. El que le sigue pues es el compromiso a nivel cerebral, en donde vamos a encontrar la posibilidad de tuberculomas o de los abscesos tuberculosos, y pues ya digamos que muy relacionado cerca a cerebro, ya sea por contigüidad, el compromiso craneal o también pues por diseminación hematógena. Y más raro es el compromiso de la médula espinal, donde digamos que predomina es la aracnoiditis espinal, y un poco más raro aún es el compromiso intramedular, que sería el cuadro de mielitis. De aquellos pacientes que tienen un compromiso del sistema nervioso central predominantemente meningio, un 10 hasta un 40% de esos pacientes pueden llegar a progresar como una complicación a presentar pues cuadros predominantemente en médula, o sea, a presentar mielitis secundaria. Un poco de la historia, digamos, de cómo se ha venido describiendo ese compromiso medular por tuberculosis desde 1909. Digamos que las primeras descripciones se acercaban como a describir una meningitis de tipo crónico con compromiso espinal, que después fue descrito pues como la aracnoiditis clásica. Y en 1919, ya como esta mielopatía relacionada con obstrucción del espacio subaracnoideo a nivel espinal, y pues el primer caso descrito fue justamente en una niña que presentó una debilidad aguda de miembro inferior derecho y una asimetría en los reflejos, que luego progresó su compromiso neurológico a una franca presentación de meningitis por tuberculosis, y los hallazgos post-mortem pues fueron compatibles efectivamente con esa aracnoiditis por tuberculosis. Y ya en el 47 pues describían un poquito más ya 4 casos con una tuberculosis meningia con unas presentaciones más bien atípicas, en donde la presentación clínica predominaba a nivel de motoneurona inferior, y en los hallazgos post-mortem entonces se describió lo que es pues como los hallazgos clásicos patológicos de un material ocupante del espacio subaracnoideo de tipo muy gelatinoso, la presencia de tubérculos a nivel de las meninges con presencia de bacilos de micobacterias. Entonces, el compromiso espinal por tuberculosis realmente puede verse de manera inicial o de manera temprana en la infección,
puede verse de manera tardía o puede verse también asociado cuando se inicia tratamiento y se presenta como un efecto pues paradójico de ese tratamiento. A nivel pues vertebral sabemos que puede haber una espondilodicitis por tuberculosis, que sería el mal de Pot, o paraplegia pues de Pot, pero a nivel de la médula, conforme pues se ha avanzado en la posibilidad de las imágenes diagnósticas y las tecnologías diagnósticas, se han venido pues describiendo muchas más formas de presentación del compromiso medular. Entonces, de estas, pues la más frecuente es efectivamente la aracnoiditis tuberculosa, que se caracteriza por una mielorradiculopatía, que es pues en esta serie de 147 pacientes con meningitis tuberculosa y compromiso medular, un 38.7%. Esto pues seguido de los tuberculomas intradurales, pero extramedulares, que también se presentan en un 19.9%. Seguido de siringomelia, que también pues es un hallazgo que se sugería pues en el caso de este paciente, tuberculomas ya intramedulares menos frecuentes, el absceso también menos frecuente, y en el caso de las mielitis aproximadamente un 9%, dentro de las que estaría pues la variante de la mielitis transversa extensa longitudinal, que es algo mucho más raro. Entonces, para determinar o denominar que se trate de una mielitis longitudinalmente extensa, esta lesión de tipo inflamatoria debe ser contigua y debe afectar por lo menos 3 o más segmentos. Y si bien es un tipo de presentación que es conocido para la infección por Mycobacterium, es más bien raro y se dificulta mucho hacer la confirmación diagnóstica. Y pues como ya ustedes habían revisado, pues existen muchas causas dentro de los diagnósticos diferenciales, efectivamente, como lo mencionamos durante la discusión del caso, eso incluye pues las neoplasias, pero también deficiencias nutricionales, también el tipo vascular con infarto, fístulas, embolismos, las causas autoinmunes y por supuesto las causas infecciosas, que pueden llegar a ser en estos casos hasta un 35%, dentro de los que destacan pues las etiologías virales, destaca pues virus herpes, VIH también, como lo mencionaba en Epstein-Barr, también es un diagnóstico importante diferencial, y sífilis, que fueron pues las causas que también se descartaron. Entonces, esta es la primera actividad, es solamente como para recordar cuáles son los sitios de compromiso de tuberculosis en sistema nervioso central. Entonces, es como un concéntrese, entonces es simplemente que le den clic a las carticas. No sé si ya les está apareciendo. Sí, Y es encontrar entonces las parejas solamente para recordar pues cuáles son las presentaciones. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Respecto a la fisiopatología, entonces, pues el órgano pues de entrada para Mycobacterium pues será pulmón, y pues hará diseminación hematógena para llegar pues a los sitios al sistema nervioso central, a nivel pues principalmente comprometiéndose el espacio pues subaracnoideo y las meninges. Aquí pues digamos que inicialmente se formarán unas estructuras que son los tubérculos, y esas estructuras de tubérculos que contienen efectivamente los microorganismos, pues van a hacer ruptura a ese espacio, y eso va a producir pues un exudado, que es el exudado característico pues en la patología, que predominantemente va a comprometer las meninges basales, los pares craneales, y puede comprometer quiasma óptico y producir pues cambios o producir un proceso inflamatorio agudo a nivel arterial en el polígono de Willis, que es la arteritis. Conforme progresa pues la pues conformación de la infección, pueden producirse las áreas pues digamos típicas de necrosis gaseosa en la formación organizada de los granulomas. Y esos granulomas, que se denominarán tuberculomas, pues son más frecuentes, por ejemplo, en los adultos a nivel pues hemisférico, pero en los niños sí es más característico el compromiso de cerebelo.
Y estos tubérculos que van, digamos que se pueden romper y que liberan efectivamente estos microorganismos, pues van a producir directamente el daño a nivel de la meninge, pero a nivel de médula espinal también, pues van a producir lesiones que son de tipo directo por el microorganismo por formación de nuevos tuberculomas, formación de abscesos tuberculosos o ya sea, pues como decíamos antes, por continuidad, por el compromiso vertebral. Y también se puede hacer de manera indirecta, ya es por un compromiso de tipo inflamatorio, en el cual pues predomina, como decíamos, la mielorradiculopatía y la aracnoiditis, como una complicación pues más frecuente de la meningitis por tuberculosis o la mielitis transversa, que más tiene que ver con el proceso de tipo inflamatorio y no tanto con digamos que el microorganismo. Entonces, pues hay varias formas de las cuales se describe cómo se llega a comprometer pues la médula espinal. Una, a partir de un foco que se encuentre a nivel cerebral, que efectivamente haga ruptura o haga extensión, y este foco se extendería a través del espacio subaracnoideo. Esa sería, digamos que la primera. Lo segundo, que hubiese una ruptura de una lesión meningia espinal, pero esta lesión meningia puede aparecer usualmente por diseminación hematógena también de la infección por Mycobacterium. Otra puede ser que haya extensión, pues efectivamente por una lesión de tipo vertebral y que hace extensión con compromiso directamente de la médula. Otra puede ser isquemia, y esa isquemia se va a producir es más por el compromiso vascular, que en este caso sí puede ser o por los tuberculomas, directamente por el proceso infeccioso, o por un cuadro inflamatorio no modulado que desencadena una vasculitis. Y en el caso de la mielitis, pues digamos que lo que predomina fisiopatológicamente es la infiltración efectivamente de células inflamatorias, que va a causar una lesión axonal y que va a causar desmielinización por activación de la astroglía y la microglía. Entonces, característicamente, pues será un compromiso de un área transversal de la médula que va a afectar pues tanto los tractos piramidales como los tractos espinotalámicos y las columnas posteriores. Entonces, en esta actividad lo que tienen que hacer es unir las parejas, de acuerdo pues con la fisiopatología descrita. Listo. Entonces, para continuar, la mielitis transversa pues se caracterizará efectivamente por ese proceso inflamatorio pues agudo, que produce una inflamación de tipo segmentario, como lo mencionaban efectivamente durante la evaluación del caso clínico, y que se va a caracterizar clínicamente por una afección de tipo medular, pero esta es una afección de tipo funcional. Y que va a producir una disfunción tanto de tipo motor como sensorial, como vesical, que justamente está por debajo de ese nivel de lesión. En esas mielitis transversas, más del 80% de los pacientes comprometen más de un segmento. Pero para que se denomine que pues, se trata de una mielitis pues, extensa longitudinal, se va a requerir que el compromiso progrese un poco más, por lo menos a 3 o más segmentos espinales contiguos. En realidad, pues es más bien un cuadro raro, pero sí tiene mayor mortalidad. Y el compromiso suele ser más predominante a nivel torácico, entre un 60 y un 80%, y seguido pues por el compromiso cervical. En estos pacientes usualmente las imágenes pues pueden asociar hallazgos de aracnoiditis hasta en un 56%, y pues la causa efectivamente, como lo mencionábamos antes, es una respuesta inflamatoria no modulada, pues desarrollada efectivamente contra la médula espinal, y se han propuesto algunos pues
algunas posibles causas que incluyen el mimetismo molecular, como lo que ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, la posibilidad de que sea secundaria a superantígenos relacionados con los mismos microorganismos como tuberculosis o la posibilidad pues, de depósitos de complejos autoinmunes. Y respecto a las manifestaciones clínicas, entonces, pues en el caso, por ejemplo, de tuberculosis, esto puede ser efectivamente agudo, subagudo, esto puede tomar horas o puede tomar también semanas. Y las cosas más características, más importantes son la paraparesia, el déficit sensitivo, disfunción con vejiga flácida, con retención urinaria, con niveles sensitivos que son claramente segmentarios y en donde hay, pues, se ha descartado o hay ausencia de un compromiso medular. Suelen tener, una vez que se inicia el cuadro clínico, un deterioro rápido que puede ser hasta de un 45% en 24 horas, progresar a una paraplegia flácida. Y estas son, pues, digamos que las manifestaciones más frecuentes, que incluyen la más frecuente de todas, que es una clave muy importante, es la retención urinaria, más del 95%, pero le sigue las parestesias en miembros inferiores, el nivel sensitivo, que es claro, y la presencia de paraparesia. Entonces, no sé, acá hay otra actividad, no sé si ya les está cargando. Listo, voy a ir empezando para que les puedan aparecer las preguntas. Ay, perdón, me salí. Listo, ahora sí. Listo, creo que falta una pregunta y ya continuamos porque ya nos queda poquito tiempo. Ok, listo. Entonces seguimos. Entonces, bueno, el diagnóstico es
es complejo, como ya venía mencionando antes, porque digamos que en el caso de la mielitis o del compromiso espinal exclusivo por tuberculosis, pues no hay una aproximación diagnóstica, digamos que definida, entonces debe aproximarse al diagnóstico de neurotuberculosis. Y como ya sabemos, pues para neurotuberculosis también pues el abordaje diagnóstico se ha intentado hacer a partir de, digamos, de predictores, que son escalas de predictor que unen pues muchas de las características, tanto la parte clínica como la parte imaginológica y la parte de laboratorio, para determinar qué pacientes tienen un diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable posible o definitivamente excluir el diagnóstico. Aquí es importante que cuál es la fortaleza de la predicción de estas escalas, pues que nos ayudan a determinar qué pacientes se benefician de realizar o iniciar un tratamiento temprano, efectivamente para evitar pues la morbimortalidad asociada. Y pues para mencionar ya en el último minutico, pues que el diagnóstico efectivamente es un constructo pues de estas lesiones que predominantemente son en resonancia magnética. Lo que más está descrito es la hiperintensidad en T2, como lo veíamos en las imágenes que habíamos puesto en el caso clínico, isointensa o hipointensa en T1 y los realces que ocurren posterior a la administración del medio de contraste. Y tenemos pues que las causas que debemos descartar pues inicialmente y que nos sirve también la resonancia magnética, por supuesto, son las causas compresivas. Este es, pues, como sería el líquido cefalorraquídeo. Característicamente, pues, hay mayor hiperproteinorraquia en los casos en los que hay, pues, bloqueo espinal. Y para la parte del diagnóstico microbiológico, es importante tener en cuenta que el rendimiento de las pruebas, pues, no es óptimo en líquido cefalorraquídeo. Efectivamente, la sensibilidad de una coloración ZN es muy baja. También la sensibilidad para el medio líquido, pues incluso es hasta de un 43% únicamente, y por lo menos requiere 2 semanas de incubación. Y respecto a las PCR, también pues las sensibilidades no son tan buenas, o sea, hasta de un 71.1% versus el cultivo, y todo esto pues nos indica que a pesar de que estas pruebas sean negativas, incluso la PCR en líquido cefalorraquídeo, pues esto no descarta el diagnóstico, y por lo tanto tenemos que hacer una construcción entre las imágenes, la clínica, el líquido cefalorraquídeo. Y otra cosa fundamental en tuberculosis es una clave pues etiológica, es el compromiso extramedular, en este caso el compromiso pulmonar confirmado, que ocurre en un 40 a 52% de los pacientes con neurotuberculosis. Esta es creo que la última actividad, que es una encuesta, entonces si pueden contestar. Y bueno, yo creo que ya para no extendernos más, esto era en relación con el tratamiento. Digamos que lo que adicionaríamos, además del tratamiento antituberculoso, acá la clave pues es que el tiempo total de tratamiento debe llevarse a 12 meses por el riesgo que tienen estos pacientes de recaída hasta el 7%. Y el tratamiento pues adyuvante son los corticoides, que está claramente demostrado en estudios de pacientes con meningitis tuberculosa, que reduce la mortalidad hasta en un cuarto pues, de los pacientes. Ya el papel estricto o específico en los casos de tuberculosis de médula pues no es tan claramente definido, pero se extrapola pues de los pacientes con meningitis tuberculosa. Y esta es creo que la última de las actividades, que es la última pregunta.